Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Una vez más, mil gracias por acompañarnos hoy, lunes 25 de julio. Estamos a punto de terminar el séptimo mes del año. Gracias por estar con nosotros. Extrañaba este espacio, pero ya todos sabemos que mi garganta no había sido la mejor. Aún no lo es. Así es que probablemente solo voy a poder compartir la mitad, pero igual quise estar con ustedes esta noche y que compartamos un poco de la palabra del Señor. Por favor, me acompañan en oración. Señor, gracias por otra vez más que podemos juntarnos por medio de la tecnología para estudiar tu palabra. Muchas gracias por tu bondad, por ser bueno con nosotros. Gracias por los problemas y también por aquellas cosas buenas, porque en una y en otra forma podemos ver tu mano guardándonos, protegiéndonos o animándonos. Ruego por aquellos que hoy por hoy están pasando momentos difíciles. Escuche su oración. Por favor, ministranos, entre tanto estudiamos tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el poco tiempo que vamos a ocupar hoy, quise fuese en el libro que comenzamos a leer hoy, Familias Confiadas del Dr. James Dobson. No porque sea más importante que estudiar la Biblia. Quise animarles porque estoy convencido que no es casualidad, sino causalidad. Los que siguen los estudios bíblicos recordarán que empezó una secuela de estudios alrededor del tema de la familia, porque los salmos que hoy por hoy estamos abordando, la temática principal es la familia. No es que yo había planificado que coincidiera ese salmo con este libro, porque de hecho yo ya no estoy escogiendo los libros, porque lo cierto es que ya no hay en este formato suficientes, ya no hay de mis maestros referentes más libros escritos en formato bolsillo. Ya todos vienen en formato normal, mucho más caro, y aquí en El Salvador no vienen suficientes copias. Entonces Jenny es ahora la que me ayuda y pues de vez en cuando tomamos el que está en existencia en la librería. Sin embargo, siempre me pregunta por los autores, y claro que el autor del libro que empezamos a leer hoy es uno de mis referentes. Es el Dr. James Dobson. Para los que nunca escucharon sobre él, es fundador y presidente del programa Enfoque a la Familia. Es visto o escuchado en más de 4.200 emisoras en el mundo. Imagínense, más de 4.200. Tiene un doctorado en filosofía y letras, es psicólogo, se le otorgó de la Universidad del Sur de California un título especializado precisamente en el desarrollo del niño. Y qué sé yo, cuántas cosas más podríamos mencionar. Estoy diciendo esto porque el tema que aborda es la familia. Sabemos de su autoridad espiritual. Creí que también era atinado que tuviéramos un poquito de contexto de su autoridad académica. Eso significa que sus opiniones al respecto deberían causarnos interés y ponernos en reflexión. Bien, dicho eso, que por cierto es la primera pregunta del libro de hoy, de la guía de hoy,
vamos a la pregunta 2. ¿Por qué narrar la experiencia de la balsa? Me imagino que ahora con la lluvia tu voz no está llegando hasta el micrófono, ¿no? Así que la repito. Sí, aquí está el micrófono. Oh, sí está llegando. Oh, bueno. Para los que no lo han leído aún, en la introducción del libro, el autor menciona una ilustración sobre su experiencia en los rápidos, no recuerdo de qué estado, que él naufragó en la balsa por su intrepidez. Él quería conducir la balsa, no lo culpo. Mientras él está narrando la experiencia, yo no dejo de imaginar que yo habría sido, que yo quería hacer. Bueno, siempre he querido, de hecho, antes le he contado a Jenny que he querido estar en una balsa en algún río, y alguna vez tuve incluso el interés de ir al curso para alta gerencia en Costa Rica, que entre su currículum destaca precisamente conducir la balsa por los rápidos. Así que claro, eso jaló más mi imaginación y pensé, bueno, yo hubiese querido hacer lo mismo. El instructor le advirtió que no hiciera eso, que él todavía era un aprendiz, que él no tenía la suficiente experiencia ni habilidad para conducir la balsa en medio de los rápidos, como la mayor parte de los que les embriaga la aventura, no escuchó y describe que la única razón por la que no se ahogó es por el chaleco salvavidas, que aún con el chaleco estuvo a punto de ahogarse porque se le enredó un pañuelo que llevaba, y para colmo con lentes. Dijo para colmo porque yo me sentía dentro de ese río por mi necedad. Bueno, él ocupa esa vivencia para ilustrarlo con la angustia que viven aquellos que están hundiéndose en la angustia de una separación, de un divorcio, de la pérdida de su empleo, de la pérdida de la paz familiar y otras 10 cosas más, en donde sienten que la infidelidad, el alcoholismo, la drogadicción les ha hecho naufragar y hará que se ahoguen. Bueno, oro que nadie se sienta de esa forma ahora, pero si ese fuera el caso, en medio de esa angustia hay un chaleco salvavidas, que es la presencia del Espíritu Santo. Lamentablemente, en mi vivencia como consejero, que no es buena ni es mucha, pero he descubierto que no pocas personas quieren oír un consejo, pero no están dispuestos a seguirlo. Quieren ir por los rápidos sin el chaleco. Y cuando el instructor les dice no deben intentarlo ni siquiera con el chaleco, deberíamos acatar la instrucción de el facilitador, pero hacemos caso omiso. Bueno, de igual forma sucede, y si hoy usted está en esa condición, vuélvase al Señor, vuélvase a su palabra, cobíjese bajo su protección y póngase ese chaleco. Bien, les recomiendo, deben leerlo. ¿Qué sigue?
La 4. No, la 3. 3. Propósito del libro. Quiero leérselos. Me parece tan edificante que prefiero leérselos. Dice, nos podemos imaginar que desempeñaron un papel fundamental en su intento de familias destruidas. Las familias están experimentando un periodo increíble de desintegración hoy por hoy. Y la importancia apremiante de mi misión, dice el autor, se ha convertido en la pasión de mi vida. Mi mayor deseo es servir al Dios de mis padres, contribuyendo a la estabilidad y a la armonía de las familias en todo lo que yo pueda. Esta parte es conmovedora. Si yo puedo impedir que un solo niño experimente la pesadilla de los conflictos entre los padres, el divorcio, las audiencias sobre los conflictos del custodio, el daño causado por el dolor emocional, entonces habré vivido mi vida. No habré vivido mi vida en vano. En resumen, el propósito de este libro es ayudar a las familias que se están desintegrando a encontrar el camino de salvación, no solo a la vida eterna, sino también a la salvación de sus propias familias. Yo diría, ¿qué familia no querría leer este libro? Pero muchos no le prestan atención. La que sigue. ¿Por qué el suicidio suena alternativa a quienes naufragan? Es interesante la perspectiva de este maestro. Él dice que las personas que se suicidan, o cuando menos las personas que tienen sentimientos suicidas, se debe a que se odian a sí mismos y que han llegado a tan profundidad de odio contra sí mismos que piensan que la única forma de resolver el dolor es quitándose la vida. Terrible, trágico, pero eso es precisamente la causa de no tener una comunión con Dios. Y yo animo a todas las personas que están lejos de Dios, ¿por qué no dar un paso? ¿Por qué no orar? ¿Por qué no leer la Biblia? ¿Por qué no buscar una iglesia? ¿Por qué no intentarlo? Es tan barato y es salvación, vida eterna. De ese paso de fe. Bueno, la última del libro de hoy es: ¿por qué las familias están siendo atacadas peor que nunca? Están siendo atacadas peor que nunca porque estamos viviendo en los últimos días. Y siempre las familias fueron atacadas, pero hoy será más y más fuerte el ataque, y el desmoronamiento será peor, porque así la sociedad se desmoronará, y eso abre las puertas del anticristo. Pero iglesia, su familia y la mía no debería ser el caso. Su familia y la mía deberían poder protegerse bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Les animo que lo busquen. Lamentablemente, la lluvia arreció más que nunca aquí. Mi voz ya no puede competir con ese ruido.
pero pudimos abordar la mitad del programa. Gracias por acompañarme. Nos vemos el miércoles y jueves en el estudio acostumbrado. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Buenas noches a todos.